Hola estudiantes de quinto y sexto de SEIA, tengo en mis manos estos utensilios porque en este video vamos a hacer un repaso de el impresionismo, las artistas que ocupaban esto, ¿ya? Y también de la luz y la sombra y de los postimpresionistas y todo lo que hemos visto desde la guía número 1 hasta la 4. Esta es la guía que ustedes tienen en su poder, la guía número 5, como ya dije, de repaso. Su objetivo es repasar el impresionismo, postimpresionismo, luz y sombra en el paisaje, que son los temas que vimos de la 1 a la 4. Entonces aquí está el impresionismo, habla cierto lo más importante, el postimpresionismo, luz y sombra, hasta el ejemplo que ya habíamos visto en una guía. También acá otros ejemplos de las formas de las sombras y luego vienen las actividades que tienen que desarrollar. Partimos entonces con el impresionismo. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en honor al tiempo para que el video no quede muy largo, ¿ya? Ustedes recuerden que le voy a poner pausa al video para ir viendo si es que no entienden algo. Bueno, ¿qué es el impresionismo? Como habíamos visto, el impresionismo fue un estilo de arte que fue muy importante, que ha sido muy importante en la historia del arte y de la humanidad porque marcó una diferencia entre lo que se venía haciendo y lo nuevo. Podríamos decir que es el punto de partida del arte contemporáneo, del arte moderno. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todos los artistas tendían a pintar igual que la fotografía, ¿ya? Es decir, que la labor del artista era representar la realidad tal cual era. Eso hacían los pintores. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Muy fácil, porque no existía la cámara fotográfica. La fotografía no se había inventado todavía. Entonces, las personas, la única forma que tenían para poder acceder a un registro de su cara, ¿cierto? De tener un registro de la familia, de sus seres queridos, era contratando a un artista, pagarle para que él hiciera una pintura de estas personas. Entonces, esa realidad que existía hasta el siglo XIX generó varias situaciones. Primero, el arte era muy elitista, porque solamente quienes podían pagar pudieron tener sus obras de arte, su registro en pintura, ¿cierto? Vale decir, reyes, emperadores, gente de muchos recursos que podía pagarle el sueldo a los artistas, trabajaban para ellos, ¿ya? Y porque no existía la cámara, ¿cierto? Entonces la gente del pueblo, la gente común y corriente, no tenemos registros de ellos, o muy pocos registros de ellos, porque los artistas simplemente no podían pintarlos porque los pobres no podían pagarles, ¿ya? Eso es una situación. Entonces se inventa la cámara fotográfica, ¿cierto? Y los artistas que venían pintando igual como una cámara fotográfica, porque la persona que está pagando un cuadro quiere que se parezca a lo que el pintor está haciendo a su cara, pues, ¿cierto? O al rostro de su mujer, o al rostro de su familia. Entonces, él quería que fueran iguales, entonces los artistas tenían esta técnica llamada realista, ¿ya? Que es muy parecida a la realidad. Bueno, eso hasta el siglo XIX, porque aparecen estos pintores como Monet, que estamos viendo, que rompen con eso y empiezan, se le ocurre la idea de que a ellos les interesa capturar la luz en el ambiente, cómo la luz va afectando, produciendo efectos lumínicos, ¿cierto? Destellos de luz en el paisaje sobre todo. Entonces, con esta idea Monet sale al mundo real y empieza a pintar a gente común y corriente, ¿ya? ¿Por qué hace esto? Porque ya había nacido la fotografía, fue importante la fotografía. Y al nacer la cámara fotográfica, la gente empezó a preferir la cámara fotográfica y no tanto ya a esos artistas que pintaban realistas, ¿cierto? Que pintaban igual a la realidad, igual a una cámara fotográfica, porque ahora existía la cámara fotográfica y era más barata, ¿cierto? Era mucho más barato sacarse una foto con cámara y pagarle al fotógrafo que contratar a un artista. ¿Ya? Entonces no había por dónde perderse. Entonces este artista, Monet, fue un genio, fue muy inteligente y empezó a modificar el arte. Ya no era realista en su arte, sino que estaba enfocado a una nueva idea que era la luminosidad. Entonces podemos apreciar aquí en esta obra de Monet cómo son manchas las que estamos viendo. Ya no es una cosa así detallada, a pesar de que todavía entendemos que hay una señorita acá, hay un niño allá, hay un parque, podemos ver una sombrilla, podemos ver un cielo, pero si tú te fijas con atención, ya no son pinceladas detalladas, sino que son manchas. Para conseguir este efecto de la luz, Monet empieza a ocupar puras manchas en sus cuadros.
¿ya? Entonces esto empezó a generar que la imagen se empezara a ver un poco difusa, así como pixelizada, ¿ya? Y en la época a la gente que era mayor y artistas de renombre no les gustó este nuevo arte, pero a la gente joven le encantó este nuevo arte, esta nueva forma de pintar que ya no era tan realista, ¿cierto? Enfocada en las manchas, puras manchas, y para capturar los efectos de la luz solar en el ambiente. Si te fijas acá, lo logra, pero a plenitud Monet, ¿cierto? Capturando esta laguna en París, que está muy bonita, muy bien trabajada, y solo con manchas, ¿ya? No, aquí no hay nada así muy detallado, son solo manchas grandes de pintura. Entonces, el impresionismo, si yo lo veo de cerca, me acerco a la pintura, se ven puras manchas. Si yo me alejo, aparece la imagen bien bonita, con mucha luz. Esas son características muy fundamentales del impresionismo. Bueno, y llegamos a este cuadro que se llama Impresión del Sol Naciente, que hizo Monet, ¿cierto? En una etapa ya avanzada de su obra, que ya está muy, muy manchado, ¿cierto? Se nota aquí como la pintura incluso escurre hacia abajo. Entonces, debido a este cuadro que fue el que menos les gustó a las personas que fueron a la exposición, el que encontraron más horrible, les empezaron a llamar impresionistas a estos pintores, porque este cuadro se llamaba Impresión del Sol Naciente. Entonces le llamaron a los que pintan como la impresión, los que pintan impresionistas. Entonces, de ahí viene el nombre de estos artistas. Otro artista impresionista fue Renoir, estamos viendo acá, mira, también si te fijas, se nota ahí cómo atraviesa la luz solar a través de colores claros, ¿cierto? Él representa muy bien cómo pasa la luz a través del ambiente. Y a pesar de que el dibujo se puede ver muy bien, si nosotros nos acercamos son solo manchas, como ya dije. Aquí hay otra obra muy famosa de Renoir y esta última también muy, muy famosa. Bueno, ahí volvimos al principio de los impresionistas. Como les decía, entonces, a la gente de mayor de edad, a la gente que ya eran profesores de la academia, les desagradó mucho el estilo de los impresionistas. No así a la gente joven y a los artistas jóvenes que les encantó. Entonces, un grupo de artistas jóvenes se enamoró de este estilo de obra, que era salir a las calles, ¿cierto? A pintar a la gente común y corriente, a pintar con este estilo de mancha, y generaron otro nuevo estilo. Ahora estos artistas que podríamos decir eran discípulos de los impresionistas se les llamó postimpresionistas. Sus obras no tienen muchas cosas en común, no hay muchos elementos que se parezcan tanto, pero sí el tema de que utilizaron la mancha y que su principal objetivo de estos postimpresionistas era expresar sentimientos que ellos sentían utilizando a los modelos, ¿cierto? Se aprovechaban de tomar al modelo, a hacerlo a esas personas comunes y corrientes que empiezan a aparecer por primera vez en la historia del arte, los ocuparon para expresar cómo ellos se sentían en ese momento. Entonces, para poder expresar esto con mis sentimientos, quizás yo me sentía un poco alterado emocionalmente, entonces para poder llegar a esa emoción, ellos no tuvieron ningún problema en desfigurar las formas. Ya, no solamente como los impresionistas que hacían mancha y pintaban los efectos lumínicos, sino que además ellos empezaron a deformar la figura. O sea, los seres humanos, por ejemplo, en esta obra que estamos viendo de Cézanne, tienen las proporciones, no son las reales, son proporciones que están un poco distorsionadas, ¿ya? Entonces ellos pudieron hacer esto para poder expresar sus emociones. En este caso, el niño del chaleco rojo del mismo artista, mire, por ejemplo, podemos encontrar, si miran al cursor, una tremenda oreja, ¿ya? Podemos encontrar un tremendo brazo que no es parecido al real. Podemos encontrar este otro brazo que pareciera tener dos codos porque pareciera estar quebrado acá, ¿eh? Entonces, no es que ellos no supieran dibujar bien a las personas, es que ellos querían expresar su interior, su mundo interior, y para eso no tenían ningún problema en decir vamos a desfigurar la realidad, la vamos a deformar, la vamos a adaptar a el favor mío para que yo pueda expresar lo que quiero lograr, ¿ya? Lo mismo pasa acá con estos dos jugadores de cartas que están con una botella, con una pipa. Ahí también, fíjense la distancia que hay entre la cabeza y los hombros, no es real, ya están mucho más abajo los brazos. Vamos a ver a otro artista llamado postimpresionista, el señor Degas, que también frecuentaba mucho los bares nocturnos y se ponía a pintar a estas personas que nunca antes habían aparecido en el arte porque eran personas que la sociedad siempre despreciaba, como los vagabundos, los borrachos, las prostitutas, ¿ya? Y toda la gente del mundo de la bohemia empieza a aparecer en las obras de arte gracias a los impresionistas y mayormente a los postimpresionistas.
Henri Toulouse-Lautrec, otro artista muy interesante que además de mancha empieza a dejar por primera vez las obras de arte como con una sensación de inacabado, como que no están terminadas. No sé si se fijan aquí, está pintando a una mujer desnuda, ¿cierto? Y pareciera ser que se le olvidó terminarla. Y eso no se había visto antes nunca, ya de un estilo así, como que estuviera sin terminar de pintar, y le dio ese su sello personal para expresar lo que él quería expresar. Fue un artista muy famoso de su época. De hecho, tengo un libro acá de él, que es uno de los artistas que me gusta mucho de ese ciclo, se los voy a mostrar acá, de Henri Toulouse-Lautrec. Si se fijan, es la misma portada que la obra que estamos viendo en el Power, ¿ya? Un artista muy interesante, los invito a averiguar más sobre él. Era una persona de bajita estatura, no era muy alto y fue bastante bohemio, ¿ya? Un gran dibujante, ¿ya? Con un trazo muy rápido de dibujo, muy hábil, ¿ya? También fue famoso Toulouse-Lautrec porque hizo afiches. Trabajó para Moulin Rouge, que era un local de eventos de la época en París, y hizo varios afiches para promover a los artistas que se presentaban. Fue un gran ilustrador también. Ya, seguimos con Paul Gauguin, otro famoso artista pues impresionista, que tiene una historia muy particular, así, pero a grosso modo rápido. Él era un banquero, tenía una situación económica muy buena, y tenía una familia, cierto, padre, familia y todo, y de repente del día de la noche a la mañana decide irse de su casa y dedicarse a ser pintor. Y se hizo pobre voluntariamente, ¿cierto? Y se dedicó a pintar porque él se enamoró del arte y quiso ir a pintar, y abandonó su familia y se fue a recorrer varias partes del mundo, estando en Bélgica, en algunas islas, se dedicó a pintar, y ahí en algún momento de su vida conoce a Vincent Van Gogh, otro gran artista muy famoso de esta época, podríamos decir que es el más famoso de esta época, ¿ya? Mire, estuvo en alguna isla pintando a las mujeres, de aquí saca una de sus obras más famosas, y este es uno de sus obras también muy famosas. Vincent Van Gogh, llegamos a Vincent Van Gogh, otro personaje más de artista de la época que tiene una historia, perdón, una historia muy interesante. Su vida es tan interesante como su pintura, ¿ya? Ahí tenemos el original, la fotografía de él, y ahí tenemos la versión de Vincent Van Gogh en su pintura. Él tiene un trazo muy interesante, ¿cierto? Son manchas también, pero alargadas, así como que fueran granos de arroz o tallarines. En algunos casos hace estas manchas. Se hizo muy famoso después de muerto, porque cuando estuvo vivo Vincent Van Gogh pasó muchas penurias, perdón, muchas situaciones económicamente deprimidas, muy mal, ¿ya? Fue mantenido básicamente por su hermano Teo, porque hay registros de que apenas vendió una obra de todas las que hizo. Entonces su hermano, que tenía buena situación económica, lo mantenía a él, le mandaba dinero todos los meses. Bueno, pero su obra es muy interesante, tiene colores muy brillantes. Él crea una de estas obras que debe ser una de las más famosas, si no la más famosa, que es La Noche Estrellada. Y él tiene una visión del mundo, ¿cierto?, muy distorsionada. La obra de Van Gogh dio pie al nacimiento de otro arte que se llamó expresionismo más adelante, pero eso todavía no lo hemos visto, así que solamente se lo doy como un dato. Porque él desfigura todo lo que ve, le cambia los colores, lo hace más fuerte, mucho más expresivo que el resto de los postimpresionistas, ¿ya? Bueno, y también famoso Van Gogh porque eh, en algún momento de su vida, pasando sus problemas trágicos que les digo, ustedes pueden investigarlo más en internet, él se corta la oreja. ¿Ya? ¿Por qué decide cortarse la oreja? Bueno, se los dejo de tarea, investiguenlo, ¿ya? Pero él se hace famoso por la oreja de Van Gogh porque se corta la oreja, se automutila, ¿cierto? Una parte de su cuerpo, y dejó varios autorretratos de esa época. Y finalmente este es uno de sus últimos cuadros, donde están los cuervos ya anunciando su muerte. Él murió muy joven, con unos problemas de salud físico y mental, y termina su vida bastante joven. Y después ya de muerto, se hace muy famoso hasta el día de hoy, que está entre la lista de los artistas más famosos de la historia. Ya, chiquillos, llegamos a la parte de la guía donde habla de la luz y la sombra. Esto es muy importante. No tenía una manzana para mostrarle igual que en la guía, pero tengo este tomatito que nos va a servir para explicar esto. Como ustedes pueden ver, el mundo de la realidad, tal como dice la guía,
es en volumen. Entonces, cuando uno quiere dibujar algo en un elemento plano, como es una hoja de papel o una tela, si va a pintar o lo que quiera hacer que sea plano, trata de simular esta realidad tridimensional y eso lo logramos a través de saber ocupar bien el tema de las luces y las sombras, porque como el mundo es en volumen, la, siempre se van a generar sombras en cualquier cuerpo que tenga volumen, porque la luz, ¿cierto? En este caso está por mi celular, la luz viaja en línea recta, choca con los objetos y va generando esto que llamamos sombra, ¿cierto? Entonces podemos apreciar acá que en la zona donde el tomate recibe más luz, ¿cierto? El color que se le ve es un color mucho más claro que en la zona de abajo donde no está recibiendo luz, ¿ya? O recibe menos cantidad de luz, entonces aquí el rojo se ve mucho más oscuro. Y se proyecta además una sombra en otro cuerpo, que en este caso es una mesa, porque el bloqueo de la luz está interfiriendo, ¿cierto?, en que a la mesa le llegue luz, por lo tanto se genera esta sombra, ¿ya? Entonces a esta sombra la llamamos sombra proyectada. A esta sombra la llamamos sombra propia del cuerpo. Y acá decimos que es donde llega más luz, ¿cierto? La zona iluminada. Y la dirección de la luz en este caso viene desde acá. Si la dirección de la luz cambia, ¿cierto? Y yo coloco mi luz arriba, la sombra también cambia. ¿Se fija? Ahora la sombra se está achicando porque yo estoy encima. Lo mismo que pasa cuando tenemos el sol del mediodía, la sombra va a cambiar, ¿ya? Y después cuando va atardeciendo, la sombra se empieza a estirar y a estirar y a estirar, ¿cierto? A estirar mucho, a estirar muy larga y va modificando su forma a medida donde esté la dirección de la luz, ¿ya? Entonces es súper importante tener esto claro. Donde vaya luz, ¿cierto? Al lado contrario va a estar la sombra siempre, ¿ya? Eso es lo que hay que tener muy en claro. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Ahí tengo ya dibujado un tomatito, ¿cierto? Mi mismo tomate que está acá abajo, permiso, ahí está mi tomate, aquí estoy dibujando un tomate, ¿cierto? Aquí en la pizarra. Entonces yo primero tengo que elegir de dónde viene la luz, en este caso va a venir de acá, igual como en el ejemplo, y yo con mi lápiz grafito debo empezar a pintar siguiendo la forma curva de mi objeto, que en este caso es un tomate. Como yo estoy trabajando en una pizarra y con plumón, no puedo darle un efecto como yo quisiera, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para ustedes, ¿cierto? Donde en la zona contraria a la dirección de la luz va a estar más oscuro y en la zona donde llega más luz en mi dibujo va a estar más claro, ¿ya? Va a estar mucho, 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 mucho más claro, ¿ya? Y aquí también se va a oscurecer un poquito porque está más hundido, ¿se fija? Y ahí tenemos el tomatito. Entonces, además, como ya dijimos, este tomate lo vamos a hacer que está encima de otro cuerpo, que sería una mesa. ¿Y qué pasaría? Como la luz viene ahí y está siendo bloqueada por el tomate, en el cuerpo, que es la mesa, se va a producir otra sombra. Y que en este caso va a ser más oscura, por lo tanto yo cargo más mi lápiz. En este caso yo ocupando un plumón, es un poco más difícil de hacer que... Y se va la sombra, a medida que se aleja, se va poniendo un poquitito más clara, pero no tanta la diferencia, un poquito más, ¿ya? Entonces ahí tenemos un dibujo con blanco y negro, es decir, con luz y oscuridad solamente, sin colores. Todavía no nos metemos en el tema del color, que ahí cambia un poquito, solo un poco, pero ya podemos tener un dibujo más o menos real, ¿cierto? De lo que sería un tomate que está proyectando sombra. Ya chiquillo, entonces ahí enseguida vienen las actividades. Entonces lo primero que van a hacer es marcar la alternativa correcta encerrándola en un círculo. Vienen unos enunciados acá y vienen 5 alternativas en cada una. Ojo que está la alternativa, ninguna de las anteriores, posible que no esté la alternativa correcta, tienen que leer bien, ¿ya? Como también siempre va a haber una correcta por lo menos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, para que se lean bien y todas las respuestas están en la guía, ¿ya? Solamente tienen que leer comprensivamente. Luego viene la segunda parte que dice dibuja y pinta los siguientes paisajes de Chile solo con lápiz grafito, ¿ya? Esa es la idea, que usted pueda representar solo con lápiz grafito este paisaje. Vamos a mirar un ejemplo.
Ya chiquillos, entonces como no puedo dibujar las tres por una cosa de tiempo, les voy a mostrar más o menos cómo quedaría la segunda, ya que creo que es como la más difícil de hacer. Entonces ustedes debieran dibujar al ladito, ¿cierto? Una línea, primero la línea de horizonte, aquí me pasé un poco. La línea de horizonte, vemos que aquí hay una especie de isla, aquí hay otra más, ¿cierto? Que está ahí, ahí. Y entonces yo puedo pintar ahí, darle un suave tratamiento con mi lápiz grafito para oscurecerla un poco, para diferenciarla del cielo y del agua. Y después también con mi lápiz grafito, como el agua un poco más oscura que el cielo, voy a hacerlo con mi lápiz grafito. Yo voy a ocupar líneas porque como es plumón, no puedo hacer algo que esté de mucha calidad ni tampoco tengo el tiempo. Ya, ahí está. Y voy a dibujar después cargando mucho el lápiz porque estos arbolitos están siendo oscurecidos porque no les llega tanta luz solar desde abajo. Entonces aquí se carga mucho el lápiz. Vamos a empezar a dibujar estas araucarias, que es un pasaje de Chile, de la zona sur, ¿cierto? Y vamos a tratar de que nos quede lo más bonito posible y parecido estas araucarias cargando mucho el lápiz. Como pueden apreciar, el agua actúa como un reflejo, como un espejo. Entonces hacia abajo también vamos a dibujar un poquito estas araucarias, ¿ya? Y tratando que nos quede lo más parecido posible, entendiendo de que no todos son tan expertos en el dibujo, pero les pido que hagan su mayor esfuerzo, ¿ya? Entonces voy a hacer esto aquí, esto acá, esto aquí, un poquito aquí, aquí, ¿cierto? Y también las araucarias hacia abajo, ¿cierto? Siguiendo esa lógica. Y más o menos ahí ya estaríamos terminando, ¿cierto? Este dibujo de un paisaje hecho con grafito que hemos puesto énfasis en la sombra, en las partes oscuras, ¿cierto? Eso es lo que queremos, que se noten las sombras usando el lápiz grafito. ¿Mm? Espero que se vea bien en el video porque lo tuve que hacer rápido. Ya chiquillo, y por último nos queda la tercera actividad que dice busca la siguiente obra en internet y luego píntala con lápices o con lo que tenga a mano en realidad, puede ser maquillaje, lo que usted tenga, pintura, lo que sea que pueda pintar, ya le quita los lápices a los niños, los lápices de cera, así que tiene en la casa con lo que usted pueda generar color, lo que tenga a mano, y va a buscar la obra Autorretrato con oreja vendada y pipa de Vincent Van Gogh. Entonces usted copia aquí, ya, o lo escribe directamente en el buscador, ¿cierto? Es muy rápido y le va a aparecer al tiro. Mire, lo pega aquí, Enter, y le va a aparecer inmediatamente la obra, ya, la pincha ahí para que la pueda ver más de cerca, qué sé yo, y la va a encontrar inmediatamente y va a poder ver, ¿cierto? Los colores que son en este caso, hay un fondo de naranja con rojo y ahí está la obra original, ¿ve? Con la pipa y sale el humo. Entonces usted trate de representar esos colores, esas manchas que hacía Van Gogh como tallarines que le dije más atrás, más adelante en el video, o más atrás en realidad, en el video que ya lo hablamos, y va a poder hacer esta obra, ¿ya? Bueno, eso sería. Espero que no haya quedado tan latero el video ya y que le haya servido para aprender y por supuesto para completar bien esta guía. Ya me despido sin más, espero que se cuiden mucho, que estén muy bien pasando estos momentos difíciles, que pronto nos podamos ver y que les vaya muy bien en esta guía. Estoy seguro que les va a ir muy bien. Ya, chao chiquillos, que estén súper bien.